Muy buenas a todos coders, bienvenidos a un nuevo video de Old Code. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo algunas de las aplicaciones del UseEffect. De hecho es una de las más importantes que tenemos al hacer un UseEffect, que es básicamente traernos data o información desde una API o desde un servidor para poder usar dicha información, ¿ok? Para ello pues digamos que me he creado este componente que se llama Pokémon List. Lo he colocado aquí en el app.jsx, que es el punto de entrada, digamos, de nuestra aplicación, que es el primer componente. Y pues este es el componente que estoy por el momento teniendo acá renderizándose, ¿cierto? Que dice solo Pokémon List. Le puse Pokémon List porque vamos a estar utilizando esta API que se llama PokeAPI, ¿cierto? Esta API básicamente nos permite traer Pokémones. Aquí les voy a dar el link abajo para que lo puedan usar. Y pueden hacer la prueba acá haciendo submit. Cuando lo hacen submit, pues básicamente van a ver el resultado que ustedes tienen aquí. Como aquí dice que tenemos 10 ítems, si nosotros le colocamos aquí por ejemplo 11, vamos a ver que ahora tenemos 11 ítems y así pues vamos controlando esto. ¿Listo? Listo. Entonces es importante que tengamos en cuenta que vamos a utilizar esta API. Vamos a copiarla de aquí y vamos a guardándola en una constante. Puede ser aquí directamente en el componente y le vamos a poner URL. ¿Listo? Esto es una string. Perfecto. Y listo, vamos a comenzar. Habíamos visto que el UseEffect básicamente es es como un disparador que se ejecuta dependiendo de ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, esta es la estructura que tenemos del UseEffect. Básicamente aquí tenemos la lógica y aquí tenemos las dependencias. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Obviamente esto no voy a colocarlo aquí, pero bueno, ya sabemos que aquí van las dependencias. Listo. ¿Cómo tengo planeado hacer esto yo? Vamos a primero crear un... no hemos importado el UseEffect, vamos a importarlo de React y también vamos a importar directamente el useState. Perfecto. ¿Por qué el useState? Porque vamos a crearnos un estado que se llame Pokémones, ¿cierto? Pokémons. Y vamos a poner aquí set Pokémons. Perfecto. Usamos el useState y lo inicializamos como un arreglo vacío, es decir que no va a tener ningún elemento al principio cuando este componente se cargue. Y listo. Por el momento lo que vamos a hacer aquí es colocar simplemente Pokémons.length. Listo, de esta manera estaríamos imprimiendo aquí en pantalla simplemente un 0. ¿Por qué? Pues por el momento el arreglo está vacío. Entonces de esta manera estaríamos imprimiendo la cantidad de posiciones que tiene este arreglo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a empezar con la lógica. Para esto vamos a utilizar el API de Fetch. Fetch es básicamente la API que tiene JavaScript directamente para hacer HTTP request, o sea, peticiones HTTP. Y entonces, listo, vamos a estar utilizándola. Para eso tenemos que saber un poquito cómo funcionan las promesas. Voy a asumir en este momento que ustedes conocen cómo funciona una promesa, y si no pues pueden ver algún video donde se explique esto. Pero bueno, sigamos con esto. El fetch, lo que tenemos que pasarle aquí es una URL. Por defecto lo que se hace es un método get, que el método get es básicamente lo que hace aquí el navegador cuando le hacemos el submit. Esto de aquí, literalmente si colocamos esto directamente en el navegador, vamos a ver que nos retorna el resultado. Esto es lo que hace el navegador por defecto aquí, es un get, y por eso nos obtiene este resultado. ¿Listo? Vamos a cerrar esto, vamos a volver a nuestra aplicación y vamos a entonces hacerlo. Cuando nosotros hacemos esto, ¿vale? Lo que nosotros vamos a obtener aquí es una promesa. Esta promesa obviamente tiene un den. Este den básicamente es como lo que nos dice: cuando esta promesa se resuelva, entonces hagamos lo que está acá, ¿vale? Esto recibe un callback y aquí dentro tenemos algo que nosotros podríamos colocarle response, ¿vale? Este response digamos que es un objeto que tiene básicamente propiedades muy interesantes en HTTP, que son por ejemplo el código de estado y otras cosas, pero en este momento nosotros nos vamos a enfocar en obtener directamente los datos. Así le estamos diciendo básicamente return de esta parte de acá, y esto lo que nos retorna básicamente son los datos. ¿Ok? Ahorita igual lo vamos a estar viendo. Por el momento hágame caso un breve momento, y acá vamos a hacer algo. Aquí vamos a tener unos datos, ¿cierto? Unos datos. Yo le voy a colocar data y vamos a ver que cuando nosotros colocamos esa data, lo que va a tener es básicamente todo esto de aquí, ¿vale?
todo lo que nosotros tengamos con este PokeAPI va a ser todo lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo vamos a imprimir eso en este momento. Aquí hacemos un console log de lo que viene siendo la data y vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros venimos acá y este useEffect is not defined, ay, no lo importé, ¿o sí? useEffect, sí, ya lo importé. Vamos a recargar. Ah, listo, no, como que no se había recargado. Listo, entonces como vimos, de una hizo una petición HTTP y aquí estamos viendo como el console log de esa petición. Miremos que el objeto que nos está trayendo básicamente es este que tenemos aquí. Es un objeto que tiene un count, un next, un previous y un results, que es lo que nos interesa en este momento porque es el que tiene a los Pokémon como tal. Entonces vamos a usar esta propiedad de aquí para poder establecer los valores que va a tener este estado de Pokémon, ¿vale? Entonces aquí vamos a colocar, vamos a abrir las llaves y vamos a colocar set Pokémon y le colocamos data.results. ¿Listo? De esta manera entonces este valor de aquí se va a actualizar una vez hayamos obtenido esos Pokémon. Vamos a tener de 0 a 10 porque acá le estamos diciendo que tenemos 10, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Perfecto. Empieza, no sé si alcanza a notar que empieza en 0 y cambia rápidamente a 10. Es un proceso bastante rápido, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo ahí. Eso es porque ya, digamos, estamos estableciendo todos los Pokémon en ese estado. Pero digamos que yo no quiero ver un número. Yo lo que quiero ver es pues mis datos como tal, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer aquí es hacer un map de este arreglito de Pokémon, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Pokémons.map. Dentro de aquí tendríamos evidentemente un Pokémon. Y lo que iríamos a retornar nosotros básicamente va a ser un div, ¿vale? Este div puede tener un h3 con el nombre del Pokémon. En este caso diría Pokémon.name. Pongámosle aquí, por ejemplo, que el nombre es este. Y le ponemos un spam que sea para la URL. Que la URL es Pokémon.url. Si no estoy mal, déjeme reviso. Pokémon URL, sí, aquí está, Pokémon.url y listo. De esta manera ya estaríamos imprimiendo, esto se me fue, estaríamos imprimiendo este componente en vez del numerito. Estaríamos iterando cada uno de los Pokémon que tenemos para mostrar este pequeño componentico que tenemos aquí. Vamos a ver. Miremos que ahora ya tenemos, me faltó colocarle la key, que es bastante importante, que les dije que la tenemos que colocar siempre. En este caso, como el nombre es único, vamos a colocar el name como clave, porque sabemos que es único y no se va a repetir. Entonces, listo. De esta manera recargamos y ya no tenemos ningún error en consola. Y tenemos esto de aquí. Básicamente que es como las iteraciones de los respectivos Pokémones, ¿cierto? Tenemos a Bulbasaur, a Ivysaur y a muchos más. Listo, básicamente eso es lo que le quería mostrar por esta parte. Ahora, ¿qué pasa? Que digamos que esto es un poco confuso porque posiblemente ustedes no entendieron lo que significa response. Vamos a ver qué es esto, ¿vale? Vale, aquí vamos a hacer una impresión por consola antes de que pase todo esto de lo que es response. ¿Listo? Y vamos a ver qué pasa con esto. Response no tiene lo que... Ah, qué pena, que me faltó hacer un return para que la de abajo siga funcionando. Listo, ahora sí. Vale, el response tiene lo siguiente. Miremos que tiene un body, ¿cierto? Que es esto que está aquí, que es un readable stream. Tenemos un body use true, headers, un ok, un redirect, un status, que es el que yo les mencionaba, que es un HTTP code. Tenemos a dónde fuimos y muchas cosas más. Pero en ninguna parte nosotros vemos este punto JSON, que es como una función, ¿cierto? Básicamente, lo que hace ese punto JSON, que eso tendría que estar por aquí, que está acá, mira, fJSON, es una función que tiene ese objeto response. Lo que hace ese JSON es básicamente coger este body, que es como en unos conjuntos de, digámoslo así, de caracteres y demás, de bits, y básicamente nos lo transforma a JSON. ¿Listo? Entonces este body nos lo transforma a JSON utilizando esta función de aquí, y por eso la tenemos que utilizar para obtenerlo. Sin embargo, esto de aquí no suele colocarse en el useEffect, ¿vale? Esto suele ser una función que tenemos por aparte, que le podemos, por ejemplo, colocar fetch Pokémons, y toda esa información la colocaríamos directamente aquí, ¿vale? Y aquí esto podría ser perfectamente una función asíncrona y para que utilicemos el async y el await,
¿vale? Vamos a cortar esto, vamos a copiarlo aquí, vamos a quitarnos este, ¿vale? Esto de aquí es equivalente, bueno, es parecido, pero digamos que es equivalente. Esto no iba aquí, esto iba acá. Voy a dejarlo así, digámoslo, voy a dejarlo así, pero digamos que esto de aquí es básicamente equivalente a lo que yo voy a mostrar en este momento. Nosotros vamos a tener aquí un response o wait y le ponemos el fetch. El fetch es este de aquí. Listo, perfecto. Yo solamente puse el await si tengo una función asíncrona, listo. Y finalmente haríamos esto. Data va a ser igual a await response.json. De esta manera se ve un poco más ordenado el código que de esta manera. De hecho, es la preferencia pues, que yo tengo al utilizar ese tipo de cosas, de promesas y este tipo de peticiones. Yo suelo siempre utilizar el async y el await, a menos que pues necesite hacer uso del catch para atrapar algún error aquí. Pero por defecto yo les recomiendo que usen esta estructura para que su código sea un poco más legible, ¿vale? Y vamos finalmente a retornar el data.results, creo que era. Data.results. Déjame reviso aquí. Results, sí. Vamos a poner aquí data.results. ¿Listo? Entonces aquí ya literalmente tendríamos el arreglo de Pokémones. Cogeríamos este fetch Pokémons y lo llamaríamos en el useEffect. ¿Cómo lo llamaríamos? Así, fetch Pokémons. Y aquí ponemos el punto .dem, porque como esto retorna, esto es una función asíncrona, retorna una promesa. Entonces acá en el punto .dem nosotros tenemos lo que retornamos aquí, es decir, los Pokémones. Entonces aquí vamos a colocar Pokémon result. Y vamos a hacer un set Pokémons Pokémon result. Y de esta manera tendríamos un código un poco más legible. Y pues igual seguiría funcionando. Miremos a ver. Estamos acá en la aplicación, recargamos y vemos que todo funciona perfectamente. Lo único que yo les recomendaría en este punto es colocar como un loading para decirle al usuario que se están cargando los datos mientras espera esto. ¿Listo? Digamos que cuando son pocos datos, digamos que no se nota mucho, ¿cierto? Pero digamos si yo le coloco aquí no 10 sino 1000, que no creo que se demore mucho tampoco. No se nota mucho la verdad, pero es como cuando teníamos el 0 y que pasó a 10. Él se demora un poquito en cargar porque pues es una aplicación asíncrona y por eso es bueno como indicar al usuario siempre que se está cargando. Eso lo podríamos hacer perfectamente con otro useState, colocándole aquí por ejemplo un loading y aquí un set loading. Aquí le ponemos simplemente un false. El set loading, antes de llamar la petición, lo colocaríamos en true. Y cuando termine la petición lo colocaríamos en false, que eso vendría siendo algo por aquí. Abrimos las llaves y le colocaríamos set loading en false, ¿cierto? Aunque igual creo que no se va a notar mucho porque digamos que la petición que estamos haciendo es bastante rápida. Y aquí tendríamos que colocar algo como si loading está en true, lo que podríamos hacer es mostrar un spam que diga loading, por ejemplo. ¿Cierto? Esta sintaxis puede que se vea rara por si no entienden. Lo que significa esta sintaxis es lo siguiente. Si loading está en verdadero, imprime o muestra, más bien renderiza lo que está después del II, ¿vale? Eso es lo que significa esto, que es bastante útil. Y miremos qué va a pasar. No creo que se note mucho, pero miremos qué va a pasar. Vemos que se muestra un breve momento el loading y después ya carga esto. Digamos que de esta manera uno aquí puede poner un spinner, algo que gire mientras le decimos al usuario espere mientras le cargamos los datos. Esto es bastante importante a veces, que necesitamos esperar a que que todo se resuelva para poder hacer el renderizado de algo, por ejemplo como los nombres o la URL del Pokémon como tal. Y básicamente aquí hemos hecho una aplicación que trae datos de una API, ¿cierto? Y la estamos utilizando en nuestra aplicación para hacer una lista de Pokémones. Digamos que eso es uno de los usos que tiene sobre todo este useEffect.
que es básicamente hacer peticiones asíncronas para poder hacer algún efecto y o estar pendiente de algunas condiciones o algunas dependencias para así poder renderizar algo con esa información. ¿Listo? Vale, eso sería todo por esta clase. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, recuerden dejarla en la caja de los comentarios y yo con mucho gusto les estaré ayudando. Nos vemos en una próxima.